Bueno, Ese es. ya somos 30 personas acá. Un numerito Ajá, interesante para para empezar. arrancar. Sí, Así así que les que, Hola, agradezco a todos que estén acá presentes. Les voy a pedir por favor que tengan los micrófonos silenciados. No sé por qué a veces el sistema no lo silencia. Así podemos escucharlo bien a José Luis, a quien desde ya le damos las gracias por estar acá ok, presente. Para quienes no nos conocen, nosotros formamos parte del Instituto IDEAS y dentro de las actividades que realizamos, los jueves estamos haciendo encuentros con vecinos donde tocamos temáticas más bien sociales. Hoy vamos a hablar de adicciones, oportunamente ya hablamos de gente en situación de calle, hablamos de temas de seguridad, vamos a hablar de violencia de género, tenemos varios temas en agenda. Y a quien le interesa la política, los martes tenemos encuentros con referentes políticos, por donde pasó el doctor Dualde, el doctor Diguren, gente de distintos espacios políticos, empresarios, como el caso del próximo martes, que va a estar Teddy Carabosian hablando de una necesaria reforma impositiva. Habiendo dicho eso, ahora le voy a dar la palabra a José Luis para que empiece a exponer. Luego de que él exponga, vamos a abrir el diálogo con los vecinos. Espero que aprovechen tener acá un maestro como es José Luis, quien fue parte de Escuelas Ocurrentes, es presidente de la Asociación Vías Sin Drogas, docente, filósofo, teólogo y otros ólogos más, que ahora no recuerdo. José Luis, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, gracias por la presentación y gracias por la invitación, eh, Santiago y Marcela, Eugenio, bueno, y todos los compañeros. Y recién mientras íbamos calentando la garganta, vos me decías de dónde provenía y cómo empecé a trabajar un poco en este tema de las adicciones. Y voy a comenzar un poco con esto y después de eso quiero contarles un poquito de qué les voy a hablar y más que nada el tema del intercambio, porque yo voy a poner el acento fundamentalmente en las preguntas, en las dudas. Esto es un, un encuentro de vecinos con un tema muy importante que es social, es de salud, es educativo, está relacionado con muchas cosas, también con este tiempo de cuarentena y de encierro que está relacionado con la salud mental. Así que vamos a, la prioridad va a estar puesta en las preguntas. Y a partir de las preguntas, bueno, ahí vamos a conversar un poquito sobre qué, cuando hablamos de adicciones de que estamos hablando y cuando hablamos de salud mental y lo que está pasando y estas cosas que le pasan a la sociedad, que no estamos acostumbrados, que nos puede pasar a nosotros mismos, para poder entenderlas un poquito. Y le voy a contar un tema también así como de honestidad intelectual, ¿no? Desde dónde hablo, cuál es la mirada. He recibido varios mensajes que me preguntaban si, porque yo suelo dar capacitaciones a docentes, a médicos, a psicólogos, por otro lado a abogados, eh, a médicos de guardia sobre cómo atender a este tema de la problemática fundamentalmente en las guardias, sobre todo los fines de semana, que sigue pasando. Ahora con la cuarentena pasa menos porque no hay boliches, no hay previas, etcétera, pero sigue sucediendo. Y yo tengo una mirada amplia de la problemática y profundamente humana. Quiero aclarar también que sé que estoy hablándoles a vecinos, estoy viendo que se va sumando gente también de otras provincias y creo que hay un par ahí que no son argentinos, me parece que están sumando, así que esto va a ser un poco internacional también. Eh, Gente que me escribió de Chile, de Perú y de México que quería sumarse, le dije, por supuesto, está vos preguntá por Santiago, le dije. Así es, Santiago. Eh, yo de carrera, de base, yo soy filósofo, como bien decía, soy antropólogo, soy pedagogo, profesor universitario, teólogo. En la universidad doy varias asignaturas como psicología general, psicología,
antropología filosófica, antropología cultural, metodología de la investigación científica, que se llaman, según las carreras, métodos y técnicas de la investigación científica, donde le doy, y con los alumnos vemos toda la parte de lógica, de epistemología y de metodología de las ciencias para que puedan hacer tesis, después sus tesis de licenciatura y en algún caso doctorales. He tenido la dicha de ser tutor, director de dos tesis doctorales en educación. Y hace más de 30 años que trabajo con adicciones. Me especialicé, hice una maestría internacional en prevención y asistencia de las adicciones en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Deusto, de Bilbao, de España, por medio de un programa internacional. Y después hice un magíster. Yo cuento porque aparecen por ahí algunas magíster. Hay dos tipos de magíster, uno que es el posgrado, el sencillo, digamos, el posgrado a partir de una carrera de grado. Y también hay un magíster que es el que hice, que lo hicimos dos nada más en Argentina, o por lo menos lo terminamos, que es un magíster con rango doctoral, donde hay una tesis que tiene que ser inédita, con defensa pública de tesis, bueno, tiene todos los requisitos del doctorado, y es magíster en prevención y asistencia de las drogodependencias. Después seguí haciendo otras especializaciones en otras cosas, pero fundamentalmente mi mirada entonces es humana, está centrada en la persona y la persona trascendente, y pensamos y pienso en el adicto o en la persona que consume drogas o que está consumiendo algún tipo de sustancia como una persona que está pasando por alguna situación muy particular, que si no sale a robar no es un delincuente, es una persona, la adicción es una enfermedad que en este tiempo de cuarentena ha aumentado muchísimo, ha crecido de una manera impresionante. Hay datos, hay estadísticas, no quiero ser aburrido con ese tema, si en algún momento alguien quiere números se los puedo dar a todos. Las estadísticas que uso son estadísticas oficiales, algunas son más o menos creíbles, pero es lo que hay. Tengo estadísticas, cuando diga, en ese momento digo números, son números oficiales de la CEDRONAR, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba, y la Universidad de Mendoza. Son los que más, tengo más, y datos más globales, que estos son los más difíciles, los más duros, que por el último informe, que es el de Naciones Unidas. Así que cuando diga números, está basado en en estas, en estos estudios que son, a mi criterio, más o menos serios. Cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una enfermedad, decía, es una patología que tiene características propias, como todas las patologías. Y una de las características es que es crónica, progresiva y terminal. ¿Qué significa que es crónica, progresiva y terminal, o progresiva, crónica y terminal? Estamos hablando de una enfermedad que modifica la conducta, a diferencia de otras cosas. Entonces, cuando una persona consume drogas, y estamos hablando de una enfermedad que también es de salud mental, pero no es solo de salud mental, y en algún momento, si quieren, podemos hablar sobre la ley de salud mental, y podemos hablar sobre la legalización o no, y aceite de cannabis. Acá pueden preguntar muy abiertamente. Cuando hablamos de esta enfermedad, decía que es progresiva, es crónica. Es progresiva porque se va de etapas. Una persona que empieza a consumir no es adicto en el momento, aunque según la sustancia que tome puede morirse en el momento de un paro cardiorrespiratorio, como puede ser, por ejemplo, en el caso de una metanfetamina. Ha habido casos, bueno, fue muy conocido, esta chica de España, me llamaron de todos lados, salió en todos los medios que no era adicta, tomó una sola vez una pastilla y se murió. Eso puede pasar. Y le puede pasar a cualquier persona, aunque no sea consumidora, con una sola dosis. Pero lo normal, lo común, lo que suele suceder es que hay una progresión y se pasa a usar la sustancia, después se pasa al abuso de la sustancia con
un consumo, digamos, un poco más seguido, y después se pasa a la adicción concretamente. Cuando hay adicción, estamos hablando que hay, como para poder darnos cuenta, hay síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es los signos y síntomas, lo que sucede en el cuerpo cuando una, cuando una persona está sin la droga o sin el efecto de la droga, ¿no? Y es el momento que los chicos llaman el bajón, ¿no? Y empiezan a hacer cualquier cosa para poder conseguir la sustancia. A partir de este uso, abuso y adicción, la automedicación, y la automedicación está dentro del abuso, Argentina somos uno de los países donde realmente la automedicación es casi muy cotidiano. Se venden cerca de 12 millones de pastillas psicotrópicas por año en el país, y está dentro del abuso. Después tenemos, por eso es progresiva. Es crónica porque cuando está instalada ya estamos hablando de una enfermedad, una patología que se va a tener toda la vida, y hay que hacer tratamiento, un tratamiento serio, un tratamiento adecuado, y a partir de ahí eh, poder dejarla. Eh, el consumo de drogas no se controla, hay corrientes, incluso hay supuestos especialistas que hablan de eh, que la persona que consuma, pero que lo consuma de manera controlada. Y la verdad que no se puede controlar. Por eso cuando se habla, lo habrán leído por ahí, y está muy de moda hablar de consumos problemáticos. Y la verdad que desde el término estamos hablando de una cuestión ideológica, ¿no? Porque todo consumo es problemático, absolutamente todo consumo. Uno no puede decirle al hijo, bueno, si consumís una raya es problemático y 2 rayas no es problemática. En realidad, eh, el consumo de sustancias tóxicas, ingerir sustancias tóxicas, aún sabiendo el daño que hace, para modificar la conducta, para tapar vacíos existenciales, bueno, hay millones de razones, eh, no es algo controlable, y con el tiempo, a partir de un fenómeno que se llama tolerancia, que es un fenómeno a nivel cerebral, se llega finalmente a la adicción. Y de no haber un tratamiento adecuado, se termina con la muerte. Por eso es una enfermedad, además de crónica, es terminal. Y termina con la muerte porque termina con un tipo de sobredosis, de paro cardiorrespiratorio, y a veces se termina ahí con la policía o entre bandas, eh, bueno, en medio de balaceras, etcétera. Es un camino realmente que no conduce, y esto yo lo hablo mucho con los chicos porque lo toman como diversión. Hoy en día tenemos la droga de inicio, es el alcohol y el tabaco. Fíjense, son drogas legales para mayores de 18 años, no para menores de 18 años. Sin embargo, eh, los menores, yo fui muchos años director de escuela, y, y los menores consumen, hoy el inicio de consumo estamos viendo alrededor de los seis y 7 años. Voy a poner un poquito más cómodo, 6 y 7 años. El promedio de inicio de consumo lo tenemos entre los 12 y los 15 años. Y, y los padres son grandes corresponsables de esto. Por eso es importante acá que muchos padres y muchas madres poder, y que podamos conversar, sobre todo en el momento del espacio de preguntas, para, para poder reflexionar, porque la idea es que podamos reflexionar acerca de esta problemática y por qué sucede lo que sucede. Y estamos envueltos muchas veces hasta en moda, ¿no? Donde los padres nos saben decir, no, pero todos los compañeros consumen, todos toman, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que mi hijo no consuma? Y lo importante es fortalecer lo que se llaman, por ejemplo, los factores de protección, ¿no? Como puede ser el diálogo. Tenemos factores de riesgo y factores de protección. Bueno, tenemos que tener
cosas muy en claro como adultos y mucha presencia como adultos. Hoy, lamentablemente, el adulto se raja de su rol, ¿no? Yo digo, hablando muchas veces con los padres, digo, lo que necesitan los hijos, y más en el caso de chicos adolescentes, son adultos presentes. A veces son padres, a veces no, a veces es la pareja de la madre, la pareja del padre, el abuelo, el tío, pero tienen que haber adultos que estén presentes y que, y que puedan decir no y que haya orden. En el desorden y en el caos es muy difícil educar. Y, y las adicciones tienen que ver también con la educación. Es un tema transversal, que abarca, eso lo dije al principio, eh, tiene que ver con cómo estamos como sociedad y y cómo estamos fundamentalmente los niños, los jóvenes, en este tiempo de cuarentena, realmente ha crecido. Y ha crecido de una manera enorme, enorme. Y en la medida que el encierro ha generado y genera incertidumbre, genera miedos, y hay mucha sobreinformación sobre la muerte, sobre, sobre la enfermedad y estadísticas, y nos invaden de números. Esto genera realmente ansiedad y genera angustia, y los trastornos de ansiedad terminan en depresión. Hay un estudio eh, que lo hizo INECO de Manes, con él hemos dado algunas charlas juntos también, eh, que hay síntomas de depresión de 8 cada 10 personas, o sea, realmente el número es muy alto. Y la depresión vinculado a las adicciones también va de la mano. Fíjense que se los decía al principio, no vamos a ir eh, uniendo adicciones y salud mental y adicciones y el contexto que estamos viviendo, porque quiero poner el acento y quiero poner el hincapié al final de estos primeros minutos, digamos, de esto que es más introductorio que estoy diciendo, eh, en lo que fue y es el título de esta convocatoria de hoy, ¿no? De poder tener herramientas como personas, como padres, como hijos, como ciudadanos, cómo cuidarnos y cómo defendernos y cómo cuidar la salud en un sentido amplio. Eh, la Organización Mundial de la Salud plantea justamente la salud como un estado de bienestar eh, afectivo, emocional, psíquico y también físico. O sea que cuando hablamos de salud no es solamente lo físico. Y cuando hablamos de adicciones, y esto yo lo vengo diciendo hace, hace mucho tiempo, eh, históricamente en los manuales se hablaba de la adicción como una patología social. Después algunos lo ampliaron un poquito y hablaban de biopsicosocial. Y estamos hablando de una problemática biopsicosocioespiritual. Yo esto lo vengo diciendo y repitiendo y ya desde hace muchos años. Abarca la totalidad de la persona. El ser humano es uno y cuando está afectado por algún tipo de enfermedad, cualquiera sea de la patología que hablemos, uno dice yo, y cuando uno dice yo, no dice, no sé, mi dedo, mi hígado, mi mano, es yo, y el yo es la totalidad de la persona. Por eso, a la hora de hacer prevención, y esto es muy importante, eh, yo me he especializado en lo que son políticas de Estado en prevención y asistencia de las adicciones, tiene que estar mirada a la totalidad de la persona. Si vamos a hacer prevención hablando solo de la sustancia, estamos ante un problema. Y si vamos a hacer prevención hablando solo del orgánico, también estamos ante un problema, porque el sufrimiento psíquico existe, la dolencia psíquica existe, y la dolencia espiritual también. El ser humano, como persona humana, somos seres encarnados, somos espíritu y alma, y además somos seres relacionales. La relación es lo que nos define. Justamente por eso una situación de encierro afecta a una de las características eh, fundamentales y esenciales del ser humano, que es lo relacional. Y no estamos acostumbrados, y estamos todos desconcertados, donde teníamos una vida que creíamos más o menos ordenada, y de repente nos toca algo que hace a nuestra propia esencia, que es la categoría de la relación, que es la categoría del vínculo. Y realmente, desde este lugar, tenemos que repensarnos y tenemos que ver cómo nos acomodamos, no solo a esta nueva modalidad, esta nueva circunstancia, sino también hacia adelante para cuando todo esto pase.
todo dice que va a tardar y que no va a ser un día para el otro y que va a ser en un proceso, pero tenemos que utilizar este contexto que estamos viviendo, que no lo buscamos, pero lo estamos viviendo, y que nos genera un montón de cosas internas y que a esas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, no hay que callarlas, porque cuando se callan salen por otro lado, el cuerpo habla eh, a través de las emociones y a través de un montón de sintomatología, sobre todo cuando no se habla, cuando se callan. Entonces es importante hablarlas, es importante poder eh, saber pedir ayuda, y si uno no siente angustia y no sabe por qué, también poder decirlo, porque justamente todo esto es lo que va a ir viendo que cada uno de nosotros podamos decir, bueno, estoy parado en este lugar, me pasa y puedo identificar estos sentimientos, estas emociones. A partir de ahí, que uno lo puede decir, uno lo saca afuera. Es como cuando uno, como cuando hacemos un dibujo, ¿no? Una cosa es tener el dibujo en la cabeza y poder modificarlo de alguna manera mentalmente, y otra cosa se llama objetivarlo, ¿no? Ponerlo como objeto, sacarlo fuera del sujeto y poder ver a distancia, ver fuera de mí, fuera de uno, el dibujo. Entonces, puedo ver algunas características de este dibujo que era imaginario en un momento, plasmado en un papel, y puedo modificarlo, y puedo agrandarlo, puedo achicarlo, puedo ponerle colores, puedo hacer lo que quiera, porque ya está fuera de mí. Eh, entonces, con las emociones y con lo que nos pasa hay algo bastante similar. Cuando uno las saca, uno las puede decir, es el primer paso para primero para identificarlas, segundo para poder ver si realmente lo que uno creía que era realmente es así, y tercero para pensar para adelante. Porque tenemos que reacomodarnos y ver si nuestras vidas, como veníamos, es un momento también. eh, lo que quiero decir es que tenemos que utilizar herramientas que ya tenemos y lo que estamos viviendo como la resiliencia, ¿no? No quedarnos con aspectos negativos, sino que cada cosa que uno puede identificar como negativo, podemos transformarlo en positivo. Podemos transformarlo en positivo. Eh, este contexto nos pone ante los ojos la situación de nuestra finitud. ¿Qué significa esto? Nos pone ante los ojos de que nosotros sabemos que desde el día que nacemos, que algún día nos vamos a morir. O sea, somos seres finitos, que tenemos fin. Ahora, de manera inconsciente, generalmente le rajamos a la idea de finitud y creemos que somos omnipotentes, creemos que realmente que no nos vamos a morir nunca, y si nos va bien económicamente y tenemos trabajo y todo lo demás, creemos que somos Gardel y Lepera juntos, hasta que tenemos algún tipo de sacudón en la vida y nos damos cuenta que en realidad eh, no somos ni tan Gardel ni tan Lepera, tampoco somos ni peores, sino que somos seres finitos y que nuestra vida consiste fundamentalmente en el caminar. Nuestra vida consiste en el transitar y en el tener un sentido de vida, el tener un proyecto de vida. Y el proyecto de vida es el que nos orienta para poder cumplir nuestra misión en el mundo, porque todos tenemos una misión en el mundo. Absolutamente todo ser humano, todos venimos acá con alguna misión. Eh, y no es tan importante saber cuál es, sino lo importante es estar en búsqueda, estar caminando. Lo importante del camino de la vida es que estamos caminando hacia un objetivo, y el objetivo que nosotros tenemos, que cada uno tiene la vida. La felicidad consiste en este transitar, en este peregrinar en la vida, en esta búsqueda de felicidad y de bienestar que todos queremos, absolutamente todos, porque no venimos en la vida ni para sufrir ni para estar mal. Entonces, lo que nos hace los golpes de la vida, no, o nos debería hacer, es crecer y ver si tenemos que modificar nuestra misión. Cuando una persona puede autorrealizarse y puede encontrar el sentido de vida, como decía Víctor Frank, en El hombre en búsqueda de sentido, ese libro que recomiendo siempre, cuando podemos juntar estas eh, este objetivo nuestro, con este sentido de vida, con este proyecto de vida, nuestra vida cambia y somos felices más allá del contexto y más allá, cuando digo el contexto es de lo material, ¿no? En este triángulo del ser, tener y parecer. eh, Parecer puede ser muy importante, el tener puede ser muy importante, pero lo más importante, absolutamente lo más importante, es lo que nosotros somos, y somos como personas. Teniendo esto en claro y poder esto ir corrigiéndolo, eh, vamos
ir viendo, sobre todo en este contexto que vivimos, decir, bueno, a ver, lo que mi vida anterior, porque también en este momento puedes darnos una sensación como de idealizar nuestro momento, cómo vivíamos antes de la pandemia. Y seguramente todos tenemos y teníamos cosas para mejorar. Bueno, me parece que es momento, ¿no? Porque en definitiva en la vida estamos para ser felices. La droga nos promete una felicidad falsa, una felicidad que no es, eh, por más que da por momentos eh, sensaciones de omnipotencia, sensaciones de bienestar, pero eso son sensaciones que después terminan en una adicción tremenda donde las células, sobre todo las neuronas, se acostumbran y necesitan cada vez más cantidad de droga, más cantidad para tener la misma sensación. Y con el tiempo necesitan más droga para la misma sensación, y con el tiempo ya esa droga no alcanza, hay que cambiar de droga, y llega un momento donde este círculo vicioso, si no lo transformamos en un círculo vicioso, en un círculo, el círculo ocioso, en un círculo virtuoso, perdón, no se sale. Entonces, el círculo vicioso hay que transformarlo en un círculo virtuoso. Eh, y esto, todos hoy en día, todos conocemos gente que tiene un tipo de padecimiento o un tipo de consumo de adicción. Esto es común en cualquier droga, ya sea psicofármaco, ya sea cualquier tipo de droga, ya sea de diseño, sintética o no, adicciones a la tecnología, que no son droga dependencia, sino que son adicciones. Adicción tenemos a la comida, a la ludopatía, que es al juego, eh, las adicciones a la tecnología, al celular. Las adicciones hoy en día es un campo muy amplio, y dentro de este campo amplio hay un aspecto que es la droga dependencia, que son justamente la adicción a drogas, pero dentro de todo lo que acabo de mencionar, realmente, y sobre todo en los jóvenes, esto se ve y se ve cada día más, y hay que hacer algo porque se están hipotecando generaciones. Tenemos chicos que no sabemos si van a llegar a los 15 años, chicos que te comenzaron a los 6, a los 7 fumando Paco, y hay que ver si llegan, cómo llegan a los 11 o a los 12. Y esto tiene que ver también con un país, con un proyecto de país, qué es lo que nosotros queremos. Y quiero aprovechar en este contexto que estamos como para cerrar esta introducción y dar lugar sobre todo a las preguntas de ustedes, eh, que esto es simplemente un disparador, y puede preguntar acerca de todo lo que quieran de este tema. Eh, es muy importante que tengamos muy en claro que el tema de las adicciones está absolutamente ideologizado, que está mezclado con cuestiones, con intereses que nos trascienden, intereses que trascienden realmente a nuestra frontera. Estamos hablando de negocios de más de 750.000 millones de dólares, estamos hablando con intereses que presionan y presionan y presionan para que se legalice todas las drogas, no solamente la marihuana, y tenemos experiencias como el Uruguay, que a los 2 años de haber legalizado ya tenían 750.000 más o menos, 720.000 más usuarios de lo que había antes. Estamos hablando de personas de más cantidad de personas que consumen una sustancia alucinógena como la marihuana, que tiene este principio activo, el THC, el tetrahidrocannabinol, que, eh, que es altamente adictivo y que él aporta para un montón de otras sustancias. Yo acá no voy a decir que cada uno haga lo que quiera, no es una cuestión de moralinas ni mucho menos, sino de hacer afirmaciones con basamentos en la ciencia, con basamentos científicos. Después, que cada uno puede hacer lo que quiere. A ver, acá no es una cuestión de juzgar ni nada, estamos hablando de una enfermedad que, que lo que hay que hacer es eh, hacer fundamentalmente prevención. Tiene que haber trabajos de prevención, trabajando fundamentalmente y en primer lugar con los adultos, y en segundo lugar, también obviamente paralelamente, pero con los jóvenes y con los adolescentes. El adolescente que busca el límite permanentemente y que está buscando la presencia de un adulto que las tenga bien puestas para decir esto no y esto sí, para que dé algún tipo de encuadre, que es lo que necesita todo adolescente, que por eso transgrede, porque el adolescente, a diferencia del niño, su personalidad la va afianzando por contraposición.
El niño va afianzando su personalidad por adhesión. Quiero ser como mamá, quiero ser como papá, quiero ser como tal adulto, como el abuelo, como la vecina, como el vecino. Mientras que el adolescente va afirmando y consolidándose en su propia personalidad y en su sede en el mundo por contraposición. Entonces va a tratar de distinguirse y de confrontar con su papá o con su mamá o con el adulto que corresponda, y esta confrontación lo que necesita es poder tener a alguien que confrontar. Si el adulto se raja del lugar de adulto porque tiene miedo, porque no le enseñaron, porque somos una generación donde el permisivismo estaba casi al orden del día, entonces el adolescente no tiene con nadie, no tiene con nadie con quien confrontar, y después toma modelos que seguramente no sean modelos que nosotros elijamos para la vida de nuestros hijos. Entonces, realmente esto es importante. Sugiero, mira, hace unos años en el Mercado Central de Buenos Aires tiene un auditorio realmente muy lindo, tiene unos cuantos años ya, pero está muy lindo, un auditorio que se puede dividir como en semicírculos, ¿no? En hemisferios, y en épocas que, bueno, en la provincia de Buenos Aires yo era asesor de gabinete y director provincial de la Secretaría de Educación en la provincia, estaba en la función pública, que estaba como secretario de Estado, era el doctor Juan Alberto Yaría. En el Mercado Central, me acuerdo, dimos abrió Sharia, era una capacitación para docentes. Y, y nos tocó, bueno, me tocó a mí, yo estaba a cargo del área de jóvenes, me tocó hacer una disertación a mí, junto con un filósofo y pedagogo, sobre todo Jaime Barilco. Jaime Barilco era decano de la Universidad Maimónides, murió hace unos años, y él escribió el libro Miedo a los hijos. Yo les recomiendo el libro Miedo a los hijos. Es un lenguaje muy, muy llano, muy sencillo, eh, y él hablaba, y lo menciona en el libro, y dijo, me acuerdo ese día en esa conferencia, que la educación y la vida de los chicos es como un auto que va con las luces encendidas en la ruta, y, y el límite y lo que ponen, digamos, los adultos, papá y mamá, o, bueno, los adultos, que a veces, o quien cumpla el rol, ¿no? Que no siempre es papá y mamá, son las líneas esas blancas, ¿no? Que están en los costados de la ruta, que de alguna manera te delimita para que no te vayas a la banquina, ¿no? Para que no desbarranque, para que no, este, para que no te salga de la banquina. Esas líneas son los límites, es el orden, es el estar presente. Por supuesto que es mucho más fácil decir que sí y sacarse a los chicos de encima, pero esto es un tema que yo quiero tocar porque es recurrente y sale, y lo veo con la familia también de los alumnos y de los pacientes. Eh, Hay que estar presentes, y el no vale tanto como el sí. El sí es más sencillo, el no compromete. ¿Y por qué compromete? Porque cuando digo no, tiene que haber, primero tiene que haber alguien presente que diga no. Y cuando digo presente no me refiero a él que esté todo el tiempo, ¿eh? Porque a veces hay adultos que están todo el tiempo, pero están totalmente ausentes para los hijos. Y los chicos, voy a poner los dedos del enchufe, bueno, me voy a ver, bueno, mira, y bueno, eso no es estar presente, eso no es lo que necesitan nuestros hijos. Él no compromete. ¿Y por qué compromete? Justamente porque necesita de la presencia. Pero también compromete porque a la hora de decir que no, y en la medida que los chicos crecen, hay que dar una respuesta, y hay que justificar el no. Y no, no puede ser porque sí, o porque no, digamos, ¿no? Y cuando digo no, estoy hablando del límite. El no vale tanto como el sí. Eh, Cambiar esto tiene que ser negociado y hablándolo con los chicos, hablándolo con los adolescentes, porque si no se pierde el valor de la palabra. Y la palabra tiene que ver con la dignidad. Y, y la dignidad tiene que ver con la persona. Por eso, cuando se hace una política pública en prevención, tiene que ser basado en la persona. Eh, la prevención no va sola, la prevención de las adicciones va de la mano del trabajo, de la producción. Tiene que haber trabajo, tiene que haber producción, tiene que haber un país pujante. Es muy difícil en familias que no tienen para comer, en familias, aunque la droga está en todas las clases sociales, absolutamente en todas. En un país donde hay dificultades de trabajo, dificultades en la educación,
va a haber mayor consumo de drogas, de la posibilidad de poder hipotecar el futuro de un país. Por eso me parece importantísimo el cuidado de los chicos, el cuidado de los adolescentes, el cuidado de las familias, no ideologizar el tema y saber de que, reitero, cuando se habla de consumo problemático, se está hablando de una ideología que tiene que ver con la disminución del riesgo. La disminución del riesgo es dale pero de a poco, que se drogue pero dale de la jeringa que vos. Eh, en definitiva, lo que estamos haciendo es alimentar un mercado que está basado, tiene sus pies en la salud de nuestros chicos. Y con esto termino este disparador, esta primera parte, y estamos dentro de lo que es una escuela de gobierno, hablando para vecinos. Tenemos que tener muy consciente en esto que es ideológico, que tenemos que tener en claro eh, eh, cuando hablamos de determinados temas, eh, para no repetir, ¿no? Cosas que capaz que nos pueden inducir al error. Cuando estamos hablando de esto, ¿cuál es el fundamento filosófico? ¿Cuál es el fundamento antropológico? Cuando escuchamos un tema cualquiera, a ver, están hablando, no sé, de salud, de educación, y en esto me están diciendo, ¿qué idea de hombre o de mujer hay? ¿Qué concepción de persona humana tiene? ¿Realmente están pensando en una persona humana o están pensando en una cosa y el objetivo es el placer por el placer, el hedonismo, o que simplemente sea un objeto de consumo y el valor de la persona no está, o la dignidad que te da, por ejemplo, el trabajo? Esto es fundamental, porque nosotros sabemos eh, sobre la unidad de concepción para la unidad de la acción. Y tenemos esto también como parámetro, ¿no? Unidad de concepción para la unidad de acción. Si cada uno vamos a pensar distintas cosas sobre cualquiera de los temas, sonamos. Pero cuando hablamos de unidad de concepción, estamos hablando hacia dónde queremos ir. Un modelo de país, y ese modelo de país tiene un modelo sobre la educación, sobre la salud, sobre las adicciones, sobre el trabajo. Entonces, en base a eso va a venir la unidad de acción. Y en base a eso vas a tener una Secretaría de Trabajo o un Ministerio de Trabajo, una Secretaría de Educación o un Ministerio de Educación o de Salud, y vas a implementar las políticas públicas. Entonces, a la hora de pensar el presente y el futuro, lo tenemos que hacer en base a un diagnóstico, pero sin quedarnos en el diagnóstico para no ser súper especialistas para no ser diagnosticólogos, sino para saber que si esta es la realidad y más o menos nos ponemos de acuerdo, aunque sean 4 o 5 puntos, en estos 4 o 5 puntos tenemos que estar de acuerdo para mejorar esa realidad, y esa es la unidad la unidad de concepción para la unidad de acción. Y esto lo podemos llevar a varios terrenos, pero me parece importante poder reflexionarlo, porque tenemos que tirar el mismo carro e ir para el mismo lado, pero el mismo lado tiene que ser el bien común, el bien mayor, y no el bien individual o de un sector que busca que los pibes se enfermen porque hay un gran negocio multimillonario con la venta de droga o de droga sintética o de pastillas, etc. Entonces, nos decía, por ejemplo, como para ir teniendo una mirada un poco más amplia, pero que tiene que ver con esto que estoy diciendo, todos hemos conocido o escuchado hablar de Monseñor Angelelli, un obispo de La Rioja, vi por ahí también gente de La Rioja, que saludo, y mártir en la época que lo han matado los militares, junto con otros, es parte de los mártires riojanos, beato, nombrado hace poco por el Papa Francisco. Él decía, un oído en el pueblo y un oído del Evangelio, ¿no? Para la acción. Ahora, si esto lo queremos traducir, esto obviamente es un lenguaje más teológico, más pastoral, y él decía, bueno, escucho a Dios, la palabra, y escucho a la gente, ¿no? El Papa Francisco dice que los pastores tienen que tener olor a oveja, ¿no? Y a nosotros poner los pies en el barro, es decir, ir a la acción. Eh, un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo. Bueno, un oído en esta unidad de concepción, un oído en poder escuchar
y consensuar hacia dónde vamos y no ir en la gente, la práctica. ¿No? Es la práctica no porque sí, no el hacer por hacer, no vamos a llevar ropa y comida. Tiene que ser en función de algo que es un objetivo mucho más amplio, porque la gente tampoco quiere que se le dé bolsones de comida, aunque obviamente si tienen hambre hay que hacerlo, sino lo que quiere es trabajar y tener la dignidad de su trabajo. Entonces, hacia eso apuntamos. El tema de las adicciones no está descolgado de toda esta realidad, lo que hace es empeorarla, porque en este contexto difícil, eh, el consumo de sustancias tóxicas lo que hace es complicar más, aumenta, aumenta situaciones de pobreza, aumenta aumenta situaciones, perdón, de, eh, de mayor inseguridad en la calle, en la vía pública, porque, porque los peores, una vez que están con la droga encima, necesitan más droga. En este contexto esto se ha complicado y el delito ha aumentado. Entonces, eh, es importante poder atacar todos los frentes juntos, teniendo en cuenta desde dónde hablamos y que lo que hacemos es en beneficio y para el bien común. En definitiva, estamos llamados a ser felices y la felicidad va sabiendo de que lo importante es el ser, que el tener y el parecer viene después y que la vida tiene un sentido vivirla, pero para eso tenemos que tener el cerebro, el cuerpo y el cuerpo social sano. Bueno, gracias. Quiero espacio de preguntas para ustedes. Gracias. Bueno, Luis, un placer, como siempre, escucharte. Yo quiero hacer una observación para que tengamos claro dónde estamos parados en este momento. Lo estoy repitiendo cada vez que puedo porque creo que es realmente importante. Todo indica que de acá a fin de año el 63% de los chicos en el país van a ser pobres. Y creo que tenemos que tener muy, muy claro eso para saber hacia dónde vamos. Ahora, hay varias preguntas que fueron llegando. Lo que voy a hacer es pedirles que vayan levantando la mano, pero antes le voy a dar la palabra a Eugenio Casieles, que acaba de ingresar a saludar. Eugenio es el director del Instituto Ideas y es quien nos lidera en todo esto que estamos haciendo. Eugenio, si estás ahora, te doy la palabra y si no, aguardamos a que puedas estar disponible. Lo más recomendado por Eugenio. de la opinión Un segundo. en este momento. ¿Tienes el micrófono apagado? Hola, ahora sí, perdón. Perfecto. Estamos con problemitas técnicos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, José Luis? Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias No, por por favor. acercarte, sé que estás a full, más en estas épocas. No, gracias por estar y gracias por esta charla. Me han dicho varios de los compañeros que viene muy bien. Yo la verdad que estoy escuchándola de manera intermitente porque estoy en una charla para un grupo de una gente de una universidad. Me hubiera gustado poder escucharla más de lleno. Sos una persona que de algunos temas como adicciones, etcétera, sos un referente. Los curas villeros suelen hablar muy bien de vos, así que Exacto, bueno. evidentemente haces un trabajo que es reconocido. Agradecerle a todos por estar presentes, Santiago. Y bueno, que pueda seguir tranquilo la charla, no era mi ánimo interrumpir. No, yo paré y dimos el momento ahora justo para las preguntas y eso, y ahí aprovecho, Bueno, Santiago, para darte también la palabra a vos. Así que gracias. no, por Gracias. favor. Te dejo con las preguntas. Y Yo me quedo acá escuchando. los curavilleros a veces exageran un poquito más. No creo. Lo decía en broma, ¿no? Trabajo con ellos hace mucho, además son amigos y hacen un trabajo realmente espectacular, sobre todo el padre de Pepe, lo conozco hace muchos años. Y es fundamentalmente A ver, son personas que ellos hablan con su vida, hablan a partir de, de su vivencia. Yo tengo mucho afecto por eso. Es gente que no se la cuentan. Ellos son curas villeros porque viven en la villa.
no es que van los fines de semana, ellos viven ahí, viven esa realidad. Así que todo mi respeto, y sobre todo para Pepe, que un día lo podemos traer acá al Zoom también. Bien. Te dejo contar las preguntas, yo no interrumpo más. Vale. Un abrazo grande a Dale. todos. Abrazo. Muchas gracias, Eugenio. Les comento que ahora a las 22, quien quiera, en canal22web.com, Eugenio tiene un programa que habla de temas sociales, innovación social. Y les recuerdo, bueno, el martes que va a estar Teddy Carabocián en la Escuela de Gobierno, y el próximo jueves Ezequiel Vergara es de una asociación de derechos del consumidor, y vamos a estar hablando con él en este espacio. Ahora sí, José Luis. Bueno, los avisos parroquiales. Dale. Los avisos parroquiales antes de que se vaya la gente, como corresponde. No, les ponemos un 1, no se van, no, por lo menos hasta que hagan las preguntas. Muy bien. A ver, Santiago Gutiérrez fue el primero que hizo una pregunta. Ahí está desmuteado. Sí. Santiago, por favor, cuando quieras, breve, así damos espacio a todos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, José Luis, por estar acá. Muchas gracias. A mí me pasa que, bueno, yo soy adolescente, yo tengo 17 años, así que cuando hablas de qué es lo que necesitamos los adolescentes, me pasa esto de que lo que más necesitamos nosotros, y yo trabajo también como promotor de la salud con gente en procesos de adicción, es esto de un oído que te escuche, que te entienda, que no te condene. Y siguiendo también por ahí una lógica de Viktor Franklin, del libro que citaste, esto de que atrás de todo deseo también hay un poco de dolor, ¿no? Hay una escena en el libro que dice que los que estaban presos en los campos de concentración imaginaban delicias cuando solamente podían comer pan duro. Como desde el dolor uno podía imaginar situaciones hermosas. Y a partir de ahí, pensar, preguntar, reflexionar acerca de si el consumo la adicción, digamos, no surge también como una curación que no se encuentra en otro lado, y meter dos temas que no mencionaste, pero que me interesaría mucho hablar del tema, que es qué pasa en el tema de la venta de fármacos con los nootrópicos, por ejemplo, que hay muchos que son de venta libres. Eso en particular, y después con lo que tiene que ver con la condena social, que muchas veces no solamente tiene la persona adicta, sino, por ejemplo, la descendencia, un hijo, una hija, que por ahí puede padecer el trastorno espectro de alcoholismo fetal, por ejemplo, que es el hereditario de una madre alcohólica. Entonces, ¿cómo trabajar en esos dos aspectos principalmente? Bueno, muy bien, Santiago. En primer lugar, felicitarte porque con tus 17 años estás con inquietudes y sos técnico en salud y estás haciendo, por lo que escucho, realmente cosas para aprender, para crecer y también para los demás. Así que la verdad que te felicito y, y en esto sos un ejemplo que rompe estos moldes que vos incluso recién mencionás de que como toda generalización, ¿no? Que es súper injusta, todos los adolescentes, todos los jóvenes están perdidos, todos los jóvenes se drogan, todos los jóvenes, y no, la verdad que no, y vos sos un claro ejemplo de eso, así que en principio y en primer lugar te lo quiero reconocer. Segundo, dicho esto, quiero decir, esto yo lo digo, hablar de este tema, yo tuve que hacer una elección para ver de dónde, porque hablar de adicciones es podés hablar de narcotráfico, de prevención, de asistencia, de tratamiento, de políticas públicas, de un montón de cosas podés hablar, de la propia sustancia. Bueno, en la primera media hora la idea era un disparador y tener una mirada, quise dar una mirada más, y esto lo explicito y lo explicité al principio y lo reitero, una mirada más filosófica y antropológica para generar reflexión. Porque después podemos tirar datos, podemos hacer todo lo que no es eso, no hay ningún problema, pero hay muchas cosas que hoy pones Google y lo encontrás. Ahora,
yo con 35 años de laburo en esto, y con habiendo trabajado y trabajándolo a nivel académico, científico, yo quiero plantear cosas que sé que sea cosecha propia y que sé que le tiene que servir a la gente, sobre todo como reflexión. A mí me interesa que puedan tener respuestas a las preguntas de ustedes, pero lo que más me interesa es que sobre este tema ustedes se puedan llevar más preguntas y que puedan seguir pensándolo, que genere reflexión. Después los demás lo van a encontrar en Google, lo van a encontrar en un manual, lo van a encontrar en algún folleto. La idea es darle un poquito más de nivel a todo esto y justamente plantear los temas que estuvimos hablando. Y una cosa que yo planteo siempre es que en la población de jóvenes, adolescentes, son más los que no se drogan que los que sí se drogan. Por eso la prevención va apuntada fundamentalmente a los que no se drogan para que no se droguen, los que están en riesgo que no caigan, y los que están iniciando y los que están ahí de novio con la droga, que no sigan. Los que ya están metidos, asistencia. Los que ya están metidos tienen que tener un trabajo asistencial y de tratamiento para dejarla. El otro punto que planteas es lo de la venta libre. Mirá, hay una ley y con los equipos de Juan Alberto Yaría en ese momento lo trabajamos. En esa época nos tocó trabajar la triple de la famosa receta, esta receta rosa para los psicofármacos, y el tema de la publicidad, sobre todo la de cigarrillos. ¿Cómo costó? Costó mucho. La de tabaco también, ¿no? Eso costó un montón, fueron en esos años. La verdad que todo psicotrópico, toda droga psicoactiva tiene que estar bajo receta archivada. Eso es por ley, tiene varios años. No debería ser no es de venta libre, aunque sabemos todos que se hace como si fuera de venta libre porque todo el mundo consigue cualquier cosa. Y no solamente para drogarse, pues, para pastillas para dormir, y hay gente que compra porque tenía una dolencia y una vecina le dijo que un pariente tenía un primo de un hermano que le dolía lo mismo y le recomendó, vaya a saber qué, y la gente termina consumiendo así cualquier cosa, y la verdad que tiene que tener indicación médica. Todo lo que sea psicoactivo, todo tipo de medicación psicoactiva tiene que ser vendida bajo receta, no se debería vender. Sabemos que sucede de la misma manera que le venden alcohol a los menores, pero bueno, ese es otro tema. No debería, la ley, hay cosas que no es tanto de cambiar la ley, sino de hacerla cumplir. Y la verdad que habla muy mal de un comerciante, aún entendiendo la dificultad, pero esto no es de ahora, esto cuando los lugares estaban abiertos, que no ahora que están cerrados, que le venden alcohol a los menores y en todas las farmacias te venden cualquier cosa sin receta. Sabemos que es así, creo que ahí lo que falla fundamentalmente es el control. Bien, ¿otra pregunta? Muy bien. Les pido que prendan las cámaras, así los podemos ver y sabemos con quiénes estamos hablando en este momento. Queremos que esto sea una conversación. Bueno, siguiente pregunta, Alejandra Strangis, que es parte de nuestros equipos. Ale, si te desmuteas, a ver si podés. Sí. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Hola Alejandra, Hola ¿cómo José estás? Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien. Bien, por suerte, todo bien. Muy interesante la charla. José Luis, mi pregunta estaba referida a que muchas veces los padres no ven o no quieren ver el tema de que sus hijos están consumiendo, sea alcohol o drogas. Me ha pasado en un caso familiar con un primo, y los padres por un lado no quieren ver, y es o por falta de información o por miedo. Entonces, ¿qué recomendaciones vos les harías a un papá que está ahí en la duda si su hijo está o no consumiendo? ¿Dónde acudir? ¿Cómo abordar el tema? Y si las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de atender o no
no el aspecto psicológico, que eso sí lo cubren, sino también el tema de la desintoxicación o la internación para desintoxicación. Bien, muy buena pregunta, Alejandra, eh, y es algo muy común. Sabes que es algo muy común esto que vos decís, y pensá que como padres, como padres, ¿no? Es algo doloroso saber o enterarse, o la mínima sospecha de que un hijo se drogue o se esté drogando. Y la verdad que en general sí funciona un fenómeno de negación, justamente por eso, porque es doloroso y lo primero que se le ocurre, lo primero que aparece en los padres como fantasma, ¿no? Como fantasía, como miedo inconsciente muchas veces, es en qué me equivoqué, qué cosa hice mal, y aparece todo el autocastigo, ¿no? Y toda la culpa para los padres que se equivocan porque los hijos se drogan. La verdad que en un caso así no hay que hablar de culpables. Primero, entender que a ningún, vamos a hablar si es joven o adolescente, en este caso es indistinto, a ningún adolescente le ponen un arma en la cabeza para que se drogue, lo cual siempre siempre está su voluntad y su sí. Por eso cuando trabajo con jóvenes siempre les enseño técnicas para decir que no, porque hay que decir que no, y es un momento crucial que enseñar a los hijos que sepan decir que no. Y que no tengan miedo a quedar mal o a romper los códigos de su grupito, que comparten algunos códigos, a veces compartir ese código o que no lo tomen como tonto, como tonta, como el boludo, como no sé qué, como lento o lenta, entonces terminan diciendo que sí ante la presión grupal. Tiene que decir que no y saber que si alguien que se dice amigo insiste para que consuma droga y está convencido de que no, quiere decir que no, entonces, y si insiste es porque no, tan amigo no es. En primer lugar eso, ¿no? Hay que enseñar a los chicos a decir que no. Segundo, para los padres, eh, eh, los padres lo que hacemos es darles herramientas a los hijos, enseñarles lo mejor que podamos hacer, tanto desde la palabra como con el ejemplo, y después, y tener la confianza y la seguridad que hicimos la cosa más o menos bien, eh, y que cuando salen y van a bailar y están en contacto con otros, tenemos que poner en palabras, tenemos que hablar acerca del tema de la adicción. Pero no hace falta hacer, porque esto me lo han dicho muchas veces los padres, ¿no? De bueno, pero yo no sé. A ver, los padres son padres, no son especialistas en adicciones y no tienen por qué ser especialistas, digamos, son papás. Y como papá, como mamá, podés decirle a tu hijo acerca del cuidado, acerca de que mire si le van a poner algo o no. Hoy nadie te pone nada de manera obligada, pero es una manera de por lo menos de sacar el tema y que cuide y que se cuide con aquello que consume. El problema en esto es el alcohol, porque después de que se tomaron todo, porque los pibes se toman todo, y muchos esperan el fin de semana para ir a alcoholizarse e ir a emborracharse, y están la previa, algunos hacen la previa en la casa, después hacen la previa de la previa, después hacen la previa y después van al boliche, lo cual cuando entraron al boliche ya se tomaron cualquier cantidad de alcohol y la verdad que ahí es difícil frenarse de cualquier cosa. Por eso es muy importante tener cuidado, saber autocuidarse y autolimitarse a la hora de ingerir alcohol. Porque una vez que se levantan todos los frenos éticos, todos los frenos que a nivel neuronal nosotros tenemos, porque el alcohol lo que hace es inhibir aquellos lugares del cerebro, lo quiero decir en sencillo, aquellos lugares del cerebro donde eh, tenemos inhibiciones por el cual no saldríamos a caminar por la calle desnudo, por ejemplo. Hay cosas que no haríamos porque estamos inhibidos a nivel no solamente psíquico, sino a nivel orgánico, tenemos determinadas sustancias a nivel cerebral que inhiben que tengamos estas acciones. Ahora, si consumimos alcohol que inhibe estas sustancias que inhiben, entonces desinhiben. A la hora de inhibirnos a nivel, si quieren, neurobiológico, de poder hacer una determinada cosa, esa inhibición no funciona porque fue inhibida por el alcohol en este caso. Eso hace que el segundo paso pueda ser consumir cualquier otra cosa, los chicos no se cuidan, ya se aparecen embarazos, ya se aparecen HIV, HTLV 1 y 2, que son otros tipos de retrovirus, hepatitis
B, C, bueno, etcétera, cosas que aparecen porque están en riesgo. Por eso es muy importante el diálogo. Vos me decías, Ale, ¿qué es el diálogo? Hablar. Siempre hablar. Siempre hablar. Porque en este tema lo importante es no empezar que tener que dejar. Imagínense, tenemos casos, lo que le cuesta a un fumador dejar el cigarrillo, imagínense otro tipo de drogas. Si el consumo de tabaco cuesta dejarlo, el consumo de otras sustancias, mucho más, mucho más. La adicción a otras sustancias es mucho más alta que el tabaco, así que imagínense, la de marihuana es casi 10 veces más. Es muy difícil dejarlo, por eso lo que yo les digo siempre es mejor no empezar que dejar, pero no empezar implica tener mecanismos de autodefensa, y acá no están los papás, acá no están ni papi ni mami, acá está cada, cada chico, digamos, cada adolescente, cada joven, que cuando sale y tiene sus relaciones, ya sea por diversión o lo que fuere, tiene que ser consciente de no tomar ningún tipo de sustancias tóxicas. Acá es donde entra la educación de la casa, porque cuando los padres no están, ahí es donde se ve si funciona o no. Y acá tiene responsabilidad en la misma persona que va a consumir droga. Si a vos te hablaron, vos sabés que hace mal y todo demás, y vas a consumir, eh, y hay que hablar con la verdad, ni con miedo, hay que hablar con la verdad. Y con sentido común, no como especialistas, porque reitero, ¿no? Muchas veces los padres y madres me dicen, no, porque saben todo y me dicen que si mezclan con esto, claro, los pibes son re pistola y tienen argumentos para todo, pero uno como papá o como mamá tiene que decir, bueno, pero esto te hace mal, esto te hace mal. Y si tienen alguna duda, vayan a Google. Y si no, consulten a un especialista. Y bueno, dale, vos decís que el porro te hace bien, pues vamos a consultar a un especialista, vamos juntos. Y vamos a ver qué nos dice este especialista. Eh, no hay que confrontar con todo, hay que saber llevarlo. Y muchas veces la argumentación, y son muy inteligentes, sobre todo los adolescentes, para argumentar, la argumentación hace que, lo que decía recién, refuercen ellos su propia argumentación. Por eso es importante la seguridad con lo que le planteamos las cosas. La seguridad. Lo que pasa es que tenemos generaciones, sobre todo de padres jóvenes, y no tan jóvenes, que los chicos de 2 o 3 años deciden qué comen, qué no comen, si salen o no salen, le preguntan, ¿qué querés comer? Mirá, esta comida, esto es lo que comemos hoy, agradecemos a Dios que tenemos comida, qué sé yo. A ver, ¿qué? Te tengo que dar la medicación, ¿querés que te la dé? No, el médico te dijo tenés que tener o sea, ponerle la mochila de la responsabilidad a un niño o niña de 3, 4 años, 5 años, 6 años, acerca de qué quiere y qué no quiere, cuando eso lo tiene que venir desde el adulto, eso generan personalidades inseguras. Eso genera chicos inseguros. Por eso es fundamental lo que necesitan los chicos. Cuando digo presencia, me refiero a darles seguridad. Después llegará el momento donde se van a pelear con nosotros y eso significa que hicimos las cosas bien. Y cuando crezcan, van a repetir las mismas palabras a sus hijos que nosotros les dijimos en algún momento. Pero esos tuvieron a alguien que se la dijeron. Así como nosotros la tuvimos, y si bien en algún momento en nuestra adolescencia nos peleamos, discutimos, hoy le decimos a nuestros hijos cosas y dice, uy, mira, esto me lo decía mi viejo. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle a los padres, a los adultos, es estén presentes, hablen, transmítanle seguridad a los chicos. Eh, los chicos tienen que ser conducidos hasta que puedan conducirse. Esto es la ley normal de la vida. No puede un chico de 3 o 4 o 5 años elegir si toma la medicación o no. Y yo lo escuché y todos los años que fui director de la escuela venía del rectorado y me decían, dígame, rector, ¿qué hago con mi hijo? Y yo decía, pero usted es la madre y el padre. Por supuesto que terminamos un poco dándole orientación. Eh, o me decían, no, nosotros les compramos el alcohol nosotros para que por lo menos tomen en casa. Los señoras toman en su casa y después van a la previa y siguen tomando. O sea, usted está habilitando que sigan tomando alcohol. Entonces, por eso la educación es fundamentalmente, las escuelas para padres, capacitación, dije al principio, la prevención va en primer lugar y fundamentalmente a los adultos, porque son los adultos los que conviven con los chicos y son los chicos que aprenden de los adultos, sobre todo sobre sus acciones más que con sus palabras. Y si un padre tiene duda acerca de si su hijo se droga, lo que tiene que hacer es hablarlo, nunca ocultar, no se oculta. Bueno, tengo miedo. ¿Y cuál es el miedo?
que te diga que sí. Si te dice que sí, te estoy diciendo la verdad, y lo que tienes que hacer es hablar con tu hijo y hacer un tratamiento para que deje de consumir. Pero por lo menos estas cosas, si se estiran con el tiempo, es peor. Es peor. Entonces, la negación no lleva a nada, como cualquier otra enfermedad, cualquiera, sea un cáncer, lo que fuere. Hay que agarrar, mientras antes lo agarrás, mejor es. Y con el caso, y son tus hijos. Si vos tenés duda, si tu hijo tiene un veneno en su organismo y ante la duda te callás, no es el camino. Y la droga es veneno. Es una de el tóxico en griego es una de las traducciones, es justamente ese, ¿no? Entonces, tiene varias acepciones. Entonces, si vos tenés dudas, si tu hijo está en un mal camino o buen camino, lo que tenés que hacer es hablarlo, es hablarlo. Y si seguís teniendo duda, bueno, quedate cuando viene de bailar, anda a buscarlo. O quedate en tu casa y ve cómo llega. Dale un beso, abrazalo, olelo. Olés, tiene olor al alcohol o tiene olor a otras cosas. La ropa, tiene un olor que no conoces, tiene un olor agridulce, porque muchos padres no conocen el olor de la marihuana. Bueno, que cuando estás durmiendo, revisa el saco, revisa la campera, revisale, sos el padre, sos la madre. ¿Tenés dudas? Sacate la duda, sacate la duda. Porque en estas cosas, que tiene que ver con la vida y la muerte, o con la salud y la enfermedad, no te puedes quedar con la duda, tenés que ir siempre a lo seguro. Si vos tenés dudas, si tu hijo se droga, háblalo, háblalo y miralo, preocupate por él cuando viene. ¿Cómo viene? ¿Viene alcoholizado? ¿Lo traen todo vomitado? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega? ¿Alguna vez lo fuiste a buscar? Bueno, eh, esto, que yo llamo de sentido común, es preocuparse y ocuparse, en este caso, de los adolescentes. Hay que hablar, siempre, siempre el camino del diálogo. Bien, Sí. es un placer escucharte. Gracias, Santiago. No, por favor. Si ves el chat de preguntas, hay un montón de palabras ¿Yo? cariñosas con Ah, vos. sí, no, todavía Sí, bueno. sí. Gracias. Mientras tomo un matecito, gracias. Ana Fernando. Agostino quería hacerte una pregunta, pero antes, Ana, vos sos compañera, así que dame un minutito. La veo acá, creo que hay un joven. Rocío Huesca, vos te animás a hablar, si no la dejo hablar a Ana. ¿Sí? Digo, la palabra de un joven y después vamos a otro joven como Sebas, no, con Ana. Rocío, ahí podés liberar el micrófono. A ver, Rocío, micrófono. Ahí Ahí está. está. No, yo la verdad no soy tan joven, tengo 30, pero me parece súper interesante y coincido en 100% de todo lo que está diciendo, porque son épocas que he vivido de adolescente. Mis padres son bastante grandes, entonces tienen otra crianza, otros temas que no se hablaban, y esto me parece que es fundamental, estas herramientas que decía José Luis con respecto a los padres, ¿no? Cómo poder darse cuenta o cómo estar, que a veces nadie te lo enseña o no sabe, y a veces el hijo lo necesita también y no sabe cómo pedírselo a los papás, así que me parece que es una gran herramienta. Así que nada, me encanta la charla, gracias por la invitación. Gracias, Rocío. Gracias por estar. Acá estoy mirando algunas cosas, Santiago, gracias. La gente de México también, Vanessa, bueno, un abrazo, saludos. Se transformó en internacional, ¿viste? Mirá. Muy bien, a dónde hemos llegado. ¿A Bueno, dónde ahora hemos sí, llegado? Ana, el país. Ana, ahora sí, cuando quieras, puedes liberar tu micrófono. Y quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano, que me haga señas y le libero el micrófono luego. Sí, lo que había preguntado, de acuerdo a lo que estuve escuchando, muy interesante su charla, mencionó los Gracias. factores de riesgo y los factores de protección. ¿Podría ampliar un poquito más ese concepto? Porque me parece significativo. En toda la charla que usted dio estaban atravesados permanentemente estos factores, ¿no? Los estuvo mencionando en distintos momentos, como la puesta de límites, la presencia de los padres, el acompañamiento.
la comunicación, me pareció los amigos, me pareció que lo estuvo mencionando con distintos ejemplos, pero que estuvieron presentes a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de toda la charla. Por lo menos esa es una idea que me surge a partir de lo que escuché. Exacto, exacto, Ana, y está perfecto lo que decís, porque hiciste una buena síntesis, porque lo que fui diciendo justamente fui mencionando factores de riesgo y protección. En definitiva, a la hora de hacer prevención en cualquier área, es disminuir, primero detectarlos, por supuesto, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo y todo tarea de prevención en cualquier área de la salud, no solo en salud mental y no solo en adicciones. Quiero aclarar que adicciones es mucho más que salud mental. Es algo restrictivo hablar de adicciones solo como algo de salud mental cuando afecta a la totalidad del ser humano, afecta a la conducta, las relaciones, la familia. Es un tema de salud mental, es un tema familiar, es un tema social, es un tema de educación, es algo mucho más amplio. Y esto lo menciono justamente por toda una controversia que hay con la ley de salud mental, el artículo 4, que dice que adicciones solo de salud mental, y eso ha traído un montón de problemas donde se quieren cerrar los centros, etc. Todo trabajo de prevención entonces apunta a disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. En lo que se te ocurra, vos cualquier tema que quieras mejorar en tu vida, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y en este caso, y yo lo fui mencionando, de hecho, cuando le contesté recién a Alejandra y hablaba sobre, bueno, cuida a tu hijo, fíjate cómo viene, habla con él, sin tapujos, sin prejuicios, sin tener miedo a decir no sé. Bueno, estos son justamente también disminuir factores de riesgo y aumentar factores de protección. Eh, todo factor los factores de riesgo son todos aquellos que de alguna manera conducen a que una persona pueda llegar, en este caso hablando, pueda llegar a consumir drogas. No necesariamente va a conducir droga, pero si una persona tiene los factores de riesgo, después hay ejercicios y cosas que yo lo hago sobre todo con sindicatos, con empresas, hay manera de medir, ponerle indicadores y variables y ponerle números en base a determinados, a un diagnóstico, para ponerle un número a los factores de riesgo y a los factores de protección. Hay incluso ejercicios para hacerlo, sobre todo en lo institucional. Ahora, una persona, mientras mayor factor de riesgo tenga acerca del consumo de drogas, más posibilidad tenga en consumir drogas. Fíjate en la salud cuando se habla factores de riesgo para problemas cardiovasculares, para problemas cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Bueno, vos tenés el cigarrillo, la diabetes, determinada alimentación, la vida sedentaria, eso es un factor de riesgo. El factor de protección es comer más saludable, hacer ejercicio. De la misma manera pasa con las adicciones. De la misma manera, si vos tenés un chico que tiene un montón de tiempo libre, que es una disciplina relativamente nueva, que yo hace unos años la bauticé como el alpedismo, ¿no? El alpedismo es la gente que tiene demasiado tiempo libre, al pedo. Entonces son grandes alpedistas. Y claro, llega un momento donde el tiempo libre, no hacen deporte, no tienen responsabilidades, no tienen un sentido de vida, no tienen un proyecto de vida, el no respetar ciertos horarios, las responsabilidades, el estudio, los amigos, bueno, todo lo que hace a la vida en general de un adolescente. Bueno, si esos son factores de riesgo, bueno, pensá que si no consumió, está por consumir en cualquier momento. Ahora, ante todo eso, y a nivel social también, y a nivel político también, por eso es importante, ¿no? Y la unidad de concepción para la unidad de acción. Entonces, si hay divisiones internas, hay poca actividad social, y estoy hablando en un contexto no de cuarentena, en un contexto de cuarentena es un momento sobre todo, como dije al principio, como en el disparador, de reflexión y de ir acomodándose, prepararse y calentando los motores para cuando esto largue. Y para eso tenemos que mejorar el estilo de vida que teníamos antes. Si no, vamos a terminar haciendo más de lo mismo. Y si llega a volver una cuarentena, sonamos.
nos tiene que salir mejorados como personas, sí o sí. Entonces, a nivel social también hay factores de riesgo que puede hacer que grupos de chicos estén en riesgo de consumo de sustancias tóxicas. Ahora, pero también hay factores de protección, que es hacer todo lo contrario de todos estos factores de riesgo. Entonces, si la persona se aísla en lo social, si no hay diálogo, es comunicación, si no hay presencia de adultos, justamente la presencia de adultos, si hay templos, iglesias, clubes, colegios vacíos, bueno, hay que empezar a motorizar la actividad social en los distintos lugares y donde hayan referentes para que trabajen con los jóvenes y que esté el cura, el pastor, el referente social, el director de la escuela, el docente, el de la sociedad de fomento, el club cultural, el hacer actividades con el deporte, con el arte, con la música, todo esto son factores de protección. La presencia de los adultos, el tener un encuadre, que haya alguien presente que pueda decir que no, y que pueda poner el límite y pueda enseñar para que después la persona pueda tener sus propias herramientas y defenderse en la vida como la tenemos nosotros, o mejor que las que tenemos nosotros, incluso en muchos casos, esos son los factores de protección y sobre eso hay que trabajar. Y no se da porque sí. Esto no viene así por generación espontánea. Hay que trabajarlo, chicos y chicas. Estas cosas se trabajan, se piensan y se hacen. Hay que, incluso como padre, no hay que dejarlo así al azar. Hay que cuidar a los chicos. Hay que cuidarlos. Si no están, fíjense que con esto termino esta pregunta, el límite se traduce en el inconsciente de los chicos como cuidado, y el no límite como desamparo, como desamor. Y no se olviden nunca de eso. Si un niño va a meter los dedos en el enchufe y el padre no le da bola, o la madre, ningún adulto hace algo para que meta los dedos en el enchufe, es decir, no hay límite. Lo que se traduce en el inconsciente, y así va creciendo el chico, como no me quieren. Cuando hay un límite, y dicen, no pongas el dedo en el enchufe, aunque llore y haga berrinche, que eso es lo esperable, lo que pasa es que padre dice, ay no, pero que no llore, déjalo que llore, ¿cuál es el problema? El problema es tuyo, no del pibe. Que llore. No, pero no todo porque se pone a llorar, que se ponga a llorar, ¿qué preferís? ¿Que llore o que se quede electrocutado? Bueno, entonces, si vos pones el dedo en el enchufe, sácaselo, porque es además lo que te corresponde a vos como padre o como madre. Y ahí le estás demostrando que realmente te interesa y te preocupa. Ahí el inconsciente está traduciendo, mi viejo o mi vieja me quieren. Muy bien. Sí, a Alejandro Melo ahora le voy a dar la palabra. Y me diste pie para dos cosas que dijiste. Una, Sí. hablaste de referentes. Nosotros tenemos referentes en todas las comunas, así que si quieren acercar consultas, dudas, proyectos o lo que sea, Bien. Instituto Ideas, y nosotros estamos por acá para colaborar. Hablaste de los clubes de barrio, y es uno de los temas que vamos a tratar. Son los clubes de barrio como núcleos sociales. Y la semana que viene, derechos de consumidor. Ahora sí, Bien. Alejandro Melo, y si alguien tiene una pregunta más, que levante la mano, así después vamos cerrando. Alejandro. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Escúchame. bien. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con mucho la política y la geopolítica, que es, digamos, la especialidad que tengo yo también, ¿no? Sí, pero acuérdate que no es la mía. No. No. No era una broma. Pero, digamos, dentro del tema de la drogadependencia y del tema de drogadicción, ¿cómo ves la situación del país en el contexto internacional? Digamos, antes se hablaba de que este era un país de tránsito, de paso, y que no era de producción. Después se empezó a cambiar todo ese parámetro, aparecieron muertos, o sea, no sé si se acuerdan, en el Unicenter asesinaron a unos narcos colombianos, toda una serie de cosas que se empezaron, el tema de la efedrina, de la efedrina, todo eso que fue complicando progresivamente todo el panorama en materia de drogadicción. Esa es una. ¿Cómo lo ves actualmente y hacia dónde vamos? ¿Si hay límites o no hay límites? Y la segunda es, ¿qué
qué pensás del tema de la producción de aceite de cannabis con fines supuestamente medicinales, que no lo sé, porque no soy experto, esa es tu especialidad. Bien, vamos a empezar por la primera. Son dos preguntas sumamente interesantes. Argentina, hemos decaído mucho con el tema a nivel regional y geopolítico respecto al tema de las adicciones. Esto yo lo publiqué y lo vengo diciendo además hace muchísimos años. Mirá, yo en los 90 decía que si no había políticas de Estado que realmente se trabaje fuertemente en la prevención y en eso, en política de Estado. Cuando hablo de política de Estado hablo de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y cómo vemos el país en este tema, por ejemplo, de acá a 5 años, a 10 años, a 20 años y a 50 años. Los países serios trabajan así. Las administraciones fijan políticas a largo plazo y las distintas administraciones que la van siguiendo le ponen cada uno su propio acento, digamos, su propio talante, pero no se desvían del objetivo. Y los países como Estados Unidos, como China, países que pueden gustar más o menos, no importa, ¿no? Pero ellos tienen sus objetivos y van para ahí, y ninguna administración se sale demasiado, digamos, de lo que como país se fijaron como objetivo. Y nombré estos dos casos, pero países realmente que nosotros respetamos, países serios, trabajan de esa manera. A ver, China apostó a la educación hace más de 100 años, no hace 2 días. Y obviamente van después, obviamente, modificando, pues también la sociedad va cambiando, pero ellos tienen muy claro hacia dónde van. Y cada cosa que van haciendo está en función de estos objetivos. De cuando te ponen una base en el sur, una base acá, una cosa acá, todo eso tiene que ver con una geopolítica que no se da porque sí, y que eso está planificado. Con el tema de las adicciones pasa algo similar. Yo decía que si no habían política de Estado, decía recién, íbamos hacia la colombianización, ¿no? Y realmente creo que superamos, digamos, lo que era en esos momentos Colombia. Hoy México en este tema está bastante complicado. Colombia tuvo políticas donde corrigieron y fueron haciendo cosas, y los narcotraficantes se van corriendo. Son empresarios. El narcotraficante no es ese, como se ven en las películas viejas, con esos gorros grandes, llenos de anillos de oro y colgantes, digamos, y cadenas en el cuello que pesan toneladas. Y no, son gente que usan la tecnología, que usa la última tecnología. Y realmente Argentina no ha enganchado en esto, en lo que son políticas de represión y políticas de Estado, ni para bajar el narcotráfico, ni para hacer políticas de prevención y asistencia adecuadas. Fíjense que yo esto lo sé en una charla que di hace un tiempo, antes de la cuarentena, y como ejercicio decía, bueno, díganme campañas de prevención. Era en general gente más bien de todas las edades, pero recuerden campañas de prevención que han habido a nivel nacional. Los más jóvenes no se acordaban o decían que no habían, y los más grandes hablaban de Fleco y Male, ¿no? Pero estamos hablando de estos dibujitos que hacía la Cedronal en época del Estelle, perdón, no del Estelle, sino de Miroli. Y después de eso no hubo, digamos, algo masivo. A ver, no estoy diciendo que buena campaña, no importa, ese es otro tema. Cuando un país hace campaña en algo es porque ese algo le interesa, y como le interesa, pone dinero para hacer eso. Siempre digo yo que la prevención, y la prevención como políticas anticipatorias para que no suceda algo que uno no quiere que suceda, esa es la prevención, es llegar antes, es adelantarse, y para eso hay que hacer acciones pensadas, planificadas, y se implementan esas acciones para que algo que no quiere uno que suceda. Por eso cuando se hace prevención, por ejemplo, acerca de un virus, hay una vacuna, es la vacuna. Bueno, ¿cuál es la vacuna social
para el tema de las adicciones. Bueno, hay una serie de cosas que justamente implican bajar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección, que son vacunas sociales cuando uno va trabajando con la gente de estas cosas. Y esto es hacer prevención. Ahora, eh, la prevención es la reina del discurso y la cenicienta de los recursos, porque a la hora de poner plata en prevención como política de Estado, hay muchísimas falencias, muchísimas falencias. Y, y cuando hay, como hace poquito, un atisbo de unos mangos que iban a dar para algo, salieron todos los medios y dicen, quieren darle plata a estos vagos que encima se drogan y encima el desarrollo social le da plata. A ver, eso se le está dando unos mangos de pie para que pueda hacer su último tramo de tratamiento y pueda bancarse su viático, su estudio y tenga una contraprestación. Pero bueno, Argentina pasamos de ser un país de consumo a un país de tránsito, a un país de consumo, a un país narcotraficante. Y no salimos de ahí, seguimos siendo un país narcotraficante. No existían hace algunos años atrás maras o cárteles, ¿no? La mara tiene otra estructura, pero son como grupos delincuenciales, y cárteles de droga. Y hoy tenemos más de 15 cárteles de droga. Y tenemos cárteles de droga de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, están muchos metidos en las villas. Hoy hay lugares en las villas donde son impenetrables para la policía y es la misma gente la que lo cuida porque es el mismo narcotraficante que te hizo la escuela o le está dando trabajo a la gente. Y esto está sucediendo. Y si no se trabaja con esto, el problema va a crecer mucho más, porque en esto somos relativamente, tiene su tiempito ya, pero somos relativamente nuevos. No es que tenemos no sé, 40 años a los carteles de la droga metidos. Tiene que haber, por supuesto, voluntad política y tiene que hacerse política de Estado para trabajar todo esto. Entonces, una política de Estado en lo que es la lucha contra el narcotráfico no es invertir un montón de plata para ir detrás de los camioncitos para ver cuántas toneladas de merca haces, cuando además a ese camioncito te tiran el dato para decir, mirá, y justificar tu trabajo, entonces lo vas a buscar y salir la foto del diario. Eso es más viejo que Colón, eso ya se sabe, digamos, que se trabaja y que es de esa manera. Un trabajo serio de lucha contra el narcotráfico tiene que ser un trabajo de inteligencia. Tiene que ser un trabajo de 80%, 90% un trabajo de inteligencia. Ir detrás de la ruta del dinero, ir detrás de los bienes, ir detrás de las cuentas. Un trabajo, a ver, vos a un empresario, vos sos un empresario, vos lo querés joder, ¿a dónde vas? A las cuentas, a sus propiedades, a sus cuentas offshore, ahí vas. Lo jodés ahí y el tipo se te va. Se va a otro país, como se fueron de Colombia y se vinieron para acá y a otros países. Se van. Entonces, tienen que tener un 90% un trabajo de inteligencia, con juzgados especializados, y la fuerza de choque que tiene es un 10%. Una fuerza de élite chiquitita, de poca gente, que responda a los mandos, digamos, de estos juzgados especializados, que son los que hacen el trabajo de inteligencia, y la fuerza de choque cuando la necesitas, cuando tenés que ir a hacer un allanamiento, cuando tenés que ir a decomisar algo, pero el trabajo, digamos, más de choque, más militar, más policial, una fuerza, un tipo SWAT, tipo, qué sé yo, una DEA, algo que trabaje sobre eso. Pero el 90% del trabajo de lucha contra el narcotráfico tiene que ser fundamentalmente en todo lo que es lavado de dinero, lavado de activos. Vos haces eso y los tipos se te van. Hoy están muy metidos en las villas. El informe de Naciones Unidas realmente es preocupante. Argentina, nosotros estamos exportando cocaína y estamos entre el segundo y el primer lugar, si lo vemos para el mundo o lo vemos para Latinoamérica. O sea que el informe de Naciones Unidas es tremendo respecto de la situación de Argentina a nivel de esto que estamos hablando de lo que es la droga. La segunda pregunta, que tiene que ver con el aceite de cannabis, hay mucha confusión de esto. Y esta confusión también es ideológica y también se ha hecho absolutamente a propósito. El aceite de cannabis no es porro. El aceite de cannabis no es técnicamente droga. Bueno, en el sentido más amplio de droga, hasta la aspirina sería droga, ¿no?
tomamos lo de la OMS, la Organización Mundial de Salud, que droga es todo tipo de sustancia que ingerida en el organismo produce algún tipo de modificación o de alteración en la conducta del organismo o en la conciencia. Bueno, entonces ahí entra hasta la aspirina. Ahora, el aceite de cannabis está en estudio, hay protocolos, tampoco está comprobado al 100%, pero sí hay casos de, sobre todo para la fibromialgia y algunas otras, para convulsiones y para algunas otras enfermedades, se está estudiando que está teniendo algunos efectos positivos, no curativos. El aceite de cannabis no cura nada, pero a un pibe que tiene 30 convulsiones por día y pasa a tener 10, 5, le cambiaste la vida. O sea, no lo curó, pero es algo, digamos, que realmente lo puede ayudar y lo puede ayudar un montón. Lo que pasa es que esto, desde el lenguaje, se ha mezclado, se ha confundido, y digo de manera ideológica porque justamente en el fondo de todo esto hay otras cosas como lo de mamá cultiva y todo esto, que en realidad es que la gente pueda cultivar. A ver, lo que pretenden estos movimientos es la liberación de la marihuana y que la marihuana sea libre, como sea de venta libre, como en el caso uruguayo. Y que la gente pueda tener plantaciones de marihuana en su casa y pueda hacer todo este tratamiento de la planta de marihuana para fumarse un porro. Ese es el objetivo, que la gente pueda hacer su propio porro. La verdad que esto, desde ese punto de vista, es nefasto. Es un discurso donde se utiliza la fibrosis quística y determinadas cosas que hay gente que lo padece y necesita y quiere consumir el aceite de cannabis porque si bien todavía no hay protocolos en Argentina y todavía no está como estandarizado, pero los resultados que se están viendo aparentemente son positivos, porque todo esto tiene un proceso, porque vos, en el proceso de una vacuna o de un medicamento nuevo, en el protocolo, también hay que ver todo el proceso final, porque al principio algo te puede hacer bien ahora y de acá a 10 años te generó un problema, cáncer, qué sé yo, un problema mayor. Entonces, todavía no estamos en ese proceso. Hoy se está viendo de que para algunas enfermedades y para algunas dolencias, el aceite de cannabis tiene estas propiedades de poder ayudar, reitero, no de curar. Ahora, el aceite de cannabis de ninguna manera es porro. Y el aceite de cannabis tiene que hacerse de una manera y con un proceso, con un protocolo aprobado por los ministerios de salud de cada país. Y nosotros todavía eso no lo tenemos. La verdad que hoy lo que hay como más seriecito es el aceite de cannabis que viene de Estados Unidos. Hoy hay gente que vende aceite de cannabis, es aceite de oliva mezclado con otras cosas, es aceite de cocinero. Te lo venden como aceite de cannabis, le dan eso a los pibes. Esto existe, esto es real, entonces no estoy inventando nada. Entonces, y están usufructuando. Y no, esto porque este es el aceite de cannabis. No, no. Otra cosa, no cualquier planta de marihuana se puede hacer el aceite de cannabis. No sale de cualquier planta, tiene que ser un tipo especial, una cepa especial, para sacar lo que se llama el CBD, que es de donde se hace el aceite de cannabis. Y el CBD es algo distinto del THC. Entonces, el THC es el tetrahidrocannabinol, que es lo que es el principio activo, digamos, de la cannabisativa, que es la planta de marihuana, y es lo que es alucinógeno, además es altamente cancerígeno. Lo que pasa es que se ha confundido tanto que yo he escuchado en consultas, en gente que pregunta, yo he escuchado gente que dice, estoy fumando un porro para curarme el cáncer. Y es altamente cancerígeno el porro. Un porro encendido en la punta tiene más de 750 sustancias tóxicas, más. Es más, me estoy quedando con, tiene más de 800 sustancias tóxicas. Entonces, no es una pavada. Ahora, el aceite de cannabis, que tiene otro proceso, que es otra cosa, que sale de un solo tipo de cepa de la planta,
y que no tiene THC, no tiene, sino es el CBD, que es otra cosa, bueno, eso es lo que está teniendo hasta ahora efectos anticonvulsivos, etc. Esto se mezcla, porque reitero, lo que se quiere hacer, y lo quieren, hay proyectos de ley en el Congreso Nacional, donde quieren legalizar que cada uno tenga su plantita en la casa. En realidad, nada, es el porro, muchachos. Quieren eso. No puede hacer aceite de andar. Por más que aparezca lo de en internet y los pasos, no, porque no cualquier planta, y no tiene, y además necesitan la tecnología para eso. Y la verdad que Estados Unidos tiene, en algunos estados, porque en otros estados está prohibido, pero en los estados que esto está permitido, lo hacen, y lo hacen con un nivel de mirada del Estado, eso que son recontra liberales, todo el Estado se le mete adentro, va a esto, y además le cobran impuestos altísimos. Esto es lo que sucede respecto del aceite de cannabis, que reitero, no es porro, no hay que confundir, y por eso, bueno, en esto hay que estar bien informado y hay que saber qué es lo que hay de fondo en todas estas cosas. Muy bien. Luis, voy a hacer una última pregunta a alguien que escribió porque tiene problemas con el audio. Ajá. Recuerdo los avisos parroquiales. El jueves próximo vamos a hablar sobre derechos del consumidor. Todas las personas que están acá, las 40 y pico, son consumidores y tienen derechos. Así que no se lo pierdan. Y el martes, en la parte más política, vamos a tener a Teddy Caragosian, que es uno de los principales textiles del país, tiene propuestas en temas impositivos. No sé si estamos todos de acuerdo en lo que propone, pero tiene propuestas, y eso me gusta, así que vale la pena escucharlo. Muy bien. La pregunta la hace Alejandro Hernández, y como te dije, tiene problemas de audio, y consulta sobre el cambio de comportamiento en los chicos cuando comienzan a consumir. Esta es la última pregunta. Bien. Bueno, evidentemente, el consumo de drogas produce cambios en el comportamiento. Siempre. Depende de la edad y depende. Al tema de adicciones no hay recetas. Entonces, lo que doy son generalizaciones. Si alguien en adicciones te va a dar una receta, tipo 2 más 2 igual 4, está guitarreando, está mintiendo. Siempre depende, mira, depende del sexo, depende de, no es lo mismo un varón con la mujer, no es lo mismo, depende otra variable es el peso, otra variable es el tipo de sustancia, otra variable es el tema de lo genético. Entonces, y otra variable, por supuesto, es la cantidad de sustancia. Vamos a generalizar un poquito en esto, y lo voy a hacer lo más breve posible. Cuando una persona empieza a consumir, hay cambios en el comportamiento, depende de la droga. A veces el comportamiento es más bien tirarse a aislarse, ¿no? A estar más encerrado, y a veces no, a veces más verborrágico, más uno dice, pero si este es re introvertido, ¿qué pasa? Que está tan contento, tan verborrágico. Por supuesto que esto no es una sola vez, esto se tiene que dar como comportamiento, es decir, esto es reiterado en el tiempo. Si pasa una sola vez, puede ser otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, pero si vos tenés vamos, en caso de un adolescente, que de repente empieza a ser más, empieza a notar cambios. Era de determinada manera y ahora es de otra. Y empieza a encerrarse un poco más, empieza a cambiar en sus amigos, empieza a cambiar sus relaciones, empieza sus nuevos amigos y relaciones como que lo tiene escondido. Resulta que vos conocías todos sus amiguitos y amiguitas de la primaria, y ahora, no sé, en el secundario, y de repente empieza a tener otros contactos, otra gente que no tenés ni idea, y si preguntás, se hace el tonto, tonta, no te, los esconde, está más tiempo en la habitación, está más tiempo en el baño, empieza a tener desprolijidades en su aspecto, empieza a estar barbado, empieza a descuidarse, empieza a estar más sucio, no se baña, empieza a tener olor. También puede ser que se vaya por horas y no se sabe dónde esté, o que de repente ya el fin de semana ya no viene. Bueno, todas estas cosas
son signos de que probablemente esté consumiendo drogas. No significa que por alguna de estas cosas está consumiendo drogas, porque algunas de las cosas que mencioné, la mayoría de las cosas que mencioné, es normal en un adolescente. Lo que no es normal es que tenga todas juntas, o varias de los que mencioné 10, 12. Si tiene 3 o 4 de estas 10, 12 que acabo de mencionar, bueno, si tiene 3 o 4, para todas las orejas, presta atención, porque podemos estar ante un posible consumo de drogas. Siempre se da, reitero, siempre hay un cambio. Y en esto hay que observar, como si trabaja, cómo va cambiando las responsabilidades, o se estudia, le da menos importancia al estudio. Pero estas cosas, que puede ser un signo de fatiga, de cansancio, o que no tenga ganas de estudiar, esto en el tiempo, sumado a otras de las cosas que estuve mencionando, porque sola es individual, es un indicador, pero no más que eso, pero la sumatoria de varios de estos indicadores puede ser indicio de un probable consumo de drogas. Si es un momento de cambio, lo más probable es que esté empezando, por lo cual lo ideal es hablar lo antes posible. Si esto después sigue así en el tiempo, como toda enfermedad, mientras más tiempo pase, es mucho más difícil. Siempre es mejor agarrarlo lo antes posible. Y lo ideal es no empezar a tener que dejar. Muy bien. Luis, sos muy claro. Bueno, muchas Te gracias. agradezco. Bueno. Creo que no. ¿No quedó alguna pregunta, algún de tintero? No sé. Te hago una pregunta, José Luis. Seba. Sí. Teniendo en cuenta el drama del alcohol en la adolescencia, en la preadolescencia, ¿crees que puede ser útil y efectivo políticas más restrictivas de acceso al alcohol como se aplica en Australia y en algunos países europeos? Así como una cosa, como una acción aislada, no sé cuánta efectividad pueda llegar a tener. A ver, toda ley que sea protectora de los menores, bienvenida sea. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ley que protege a los menores y que es prohibida de menores de 18 años. La ley, la prohibición, lo que pasa es que estamos en un país con una cultura, estoy generalizando, no somos todos así, donde la palabra prohibido parece, viste, es una mala palabra. También entiendo que venimos hemos tenido tiempos difíciles, pero ya está, ya pasó, fue hace mucho tiempo, que todos los países han tenido tiempos y momentos difíciles, pero de la prohibición de sustancias tóxicas, o en este caso del alcohol a menores, es de protección, es de cuidado a los chicos, lo cual la sociedad debería apoyarla. Lamentablemente, en muchos casos el apoyo no viene de los propios padres, que son los que le dan el alcohol a los hijos. Entonces, yo creo que la mayor dificultad está en lo cultural y está en lo educativo más que en lo legal. Si lo legal va a acompañar esto, bienvenido sea, y si va a venir acompañado dentro de un contexto donde va a haber mayor restricción para los menores, y esto va acompañado de política de Estado, y me parece, bueno, bienvenido sea. Yo no soy en esto con el tema del alcohol, de la ley de seca y esto, la verdad que no me parece. No estoy a favor de eso. Me parece que un adulto que quiera consumir alcohol de manera moderada está en todo su derecho de hacerlo. Y no quiero ser autorreferencial, pero yo el fin de semana hago un asado y acompaño el asado, me lo acompaño con un vaso de leche. Pero tampoco me tomo una majona de vino. O sea, además, hay propiedades, digamos, por ejemplo, del vino que están recontra demostradas, que tienen antioxidantes, que hacen bien para la salud. Ahora, pero una cosa es la copa de vino que hablaba Favaloro, y otra cosa es, bueno, si una copa me hace bien, entonces me tomo 10 copas. No, porque 10 copas te va a hacer mal. Y eso es como en todas las cosas. Si el médico te da una indicación médica, aunque sea un psicotrópico, y te lo da medio cada 12 horas, 2 por día, tenés que tomar eso. Y si te tomás un blister entero y
y te vas a intoxicar, o te puede agarrar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto es como todas las cosas. Si te gusta la milanesa y la papa frita, comela. Pero si te comes 2 kilos de milanesa y papa frita o más, te va a agarrar una intoxicación hepática y te van a internar y te puedes morir. Entonces, como todas las cosas, tiene que tener un orden, digamos, y una armonía. Me sale en general cada tanto, pero bueno, es así. Eh, entonces, si en los menores es una cuestión de protección porque un cerebro humano está en desarrollo y recién a partir de los 18 años está en capacidad de poder recibir ciertas dosis de alcohol. Antes está en desarrollo y dosis alcohólicas en el proceso de desarrollo del cerebro puede producir incluso disfunciones a nivel cerebral. Entonces no es recomendable en los 18 años justamente por eso. Después el sistema nervioso central completo y termina su maduración completa a los 20 y largo, 27, 28, 29 años, hasta después de los 25, para generalizar, todavía está en desarrollo. Pero a partir de los 18 está, digamos, apto, digamos, para tolerar determinadas dosis de alcohol. Por eso la ley. Y por eso a partir de los 18. Entonces, todo lo que sea restrictivo, reitero, si va dentro y está en un contexto, no es algo aislado, está en un contexto de una política de Estado que va a acompañar juntamente con el trabajo con los padres, con los docentes, con los jóvenes, con los clubes, con las sociedades de fomento, con los centros culturales, bienvenido sea. Porque si no, con la ley que hay, sí estoy de acuerdo. A ver, las leyes hay que cumplirlas. En su momento estuvo la famosa ley de nocturnidad, que también fue copiada. Y en su inspiración, esta ley de nocturnidad, la verdad que estaba buena, estaba interesante. Había determinadas actividades hasta determinada hora de la madrugada. Bueno, después eso se fue estirando y como todas las cosas, después terminó perdiendo el sentido que le inspiró. Así que bueno, creo que está respondido. Muy bien. Luis, mil gracias. Gracias a todos. Los esperamos el próximo martes con la Escuela de Gobierno, el jueves con Defensa del Consumidor. Ahí les dejé las redes. Instituto Ideas _ pueden escribirnos a escueladegobierno.ideas@gmail.com. Tenemos un equipo de referentes en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden contactar con nosotros para aportar propuestas, consultarnos y lo que quieran. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago. Y a disposición el día que se levante todo esto, podemos hacer con los referentes de las comunas una reunión para hablar de este tema, si querés. Gracias, Bárbaro. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, gracias.